Bienvenido a este espacio, mi nombre es Francisco Román y esto es ADN Cristiano. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí en este espacio titulado ADN Cristiano. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy bonito y muy interesante, como lo es los 3 niveles de adoración. Y aunque se pueda escuchar quizás algo técnico, lo vamos a hablar bastante de chill, como dicen las personas, así bastante relajado, bastante entendible, bastante reflexivo, ¿no? Estos 3 niveles de adoración son los siguientes. El nivel número 1 es el nivel de adoración personal. ¿Y a qué nos referimos con el nivel de adoración personal? Tú como individuo, como persona, tu adoración hacia Dios. Lo que generalmente se puede ver en la mayoría de congregaciones es que se enfoca el segundo nivel de adoración, que es el nivel de adoración congregacional. Es decir, yo me levanto los domingos, los miércoles, los sábados, dependiendo del día que haya reunión, y voy y me congrego, escucho la palabra, luego regreso a mi casa y sigo mi vida normal toda la semana hasta la próxima vez que toque reunirme. Y entonces mi vida cristiana se limita a un nivel de adoración congregacional. Adoro solamente cuando estoy congregado, solamente cuando estoy como iglesia, como llamados, como asamblea, ¿verdad? Entonces, hoy iniciamos hablando del primer nivel de adoración, que es el nivel de adoración personal. Hay varios versículos, pasajes en la Biblia que se refieren a este nivel de adoración y que dan tanto ejemplos como conceptos como mandamientos. Por ejemplo, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Tú lo tienes que amar personalmente. Como persona, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y tú personalmente, como persona, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y con esos 2 mandamientos se resume toda la ley. Entonces, eso es adoración personal. Eso es algo que tú vas y haces afuera, en tu día a día. En el momento en que tú dices, voy a apartar estas monedas, este billete, y el día de hoy, si veo a una persona con necesidad y Dios me lo pone en el camino, se lo voy a entregar. Entonces esa es una preparación personal de amor al prójimo que uno se puede disponer, y te aliento a que lo puedas hacer. Que tú digas, bueno, voy a apartar esta cantidad de dinero, lo voy a tener en mi bolsillo, y si el Señor me presenta a alguien con necesidad el día de hoy, se lo voy a entregar. Entonces, hay otro pasaje en la Biblia que dice, y yo creo que lo he mencionado ya en un par de ocasiones, dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y vamos a tomar esa última parte, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es total y completamente personal. Eso es entre tú y Dios. Tú sabes, como dice los salmos, que Dios lo sabe todo, que no ha subido la palabra a tu boca y ya Dios la sabe todo, que Dios sabe las intenciones de tu corazón, que tú no le puedes esconder nada a Él porque Él lo sabe todo y Él está en todos lados. No hay un lugar donde tú puedas esconderte, ni nada que tú le puedas esconder a Él. Entonces, como tú sabes que Dios lo sabe todo, tú puedes ser 100% sincero con Él y abrirte, y no intentar ocultarte a ti mismo o engañarte a ti mismo las cosas. Entonces, cuando tú eres sincero con Dios y tú le pides la ayuda para que Él te fortalezca, para que dejes de fallarle, para que comiences a hacer las cosas bien, entonces tú comienzas a tener una relación con Él, un nivel de adoración personal. Tú como persona, cuando vas a la congregación, no vas porque te obligan, porque te insisten los hermanos, porque te dicen que si no vas, entonces vas a ser catalogado como un hermano infiel, como un hermano inconstante. Entonces, para que no hablen de mí, para que no digan que retrocedí, voy a ir, pero al final de cuentas estoy yendo obligado. Entonces Dios no quiere eso. Voy a ofrendar, pero es que han hablado mucho de ofrendar y yo voy a ofrendar, pero me siento obligado porque los hermanos me han dicho que tengo que hacerlo. Entonces esa ofrenda no le agrada al Señor porque es obligado. Incluso la palabra del Señor dice es que tienes que hacerlo como propones en tu corazón. Claro, obviamente la palabra dice que tienes que hacerlo generosamente, es decir, con un corazón convencido, alegre de que lo que estás dando es correcto y estás feliz con eso. Entonces, hablando del tema de la ofrenda, hablando de la alabanza,
La gente a veces no le gusta cantar en las reuniones, en los cultos. Entonces como que los obligan un poquito, a ver, cantemos, anímense, hagámoslo. Cante, hermano, a ver. Incluso se canta a la persona que está dirigiendo, se calla a la persona que está dirigiendo para que los demás se escuchen cantar y lo hagan. Entonces un poquito obligado, y eso no es la adoración que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que lo hagamos todo con sinceridad, con plenitud de entendimiento, y que lo hagamos de corazón. Eso es adoración personal. Ahora, la adoración personal anula la adoración congregacional. Un pensamiento que yo tenía cuando estaba en el mundo, yo decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo puedo adorar a Dios desde mi casa? Yo tengo mi Biblia en mi casa, me puedo aprender algunos coritos, lo canto en mi casa, leo en mi casa y así no me congrego. Anula la adoración personal. La adoración congregacional, no. Incluso la palabra dice, ay del solo, porque en el momento que tú caigas no habrá quien te levante. En el momento que tengas frío no habrá quien te abrace y te caliente. No habrá quien te consuele. Y el Señor nos llama a ser un cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo. Y entonces no podemos ser un llanero solitario en el mundo, creyéndome que yo solito en mi forma personal y con adoración personal yo puedo anular la adoración congregacional. Eso no es posible. El Señor nos manda a que nos congreguemos, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo vas a exhortar a alguien? ¿Cómo te van a exhortar a ti a que continúes si no te reúnes, si eres un llanero solitario? Entonces es muy importante la adoración congregacional, porque también hay muchos ministerios, hay mucha organización, mucha colaboración que se ayuda, que se necesita, así que hay que sumarse y ayudar en eso. Entonces tenemos adoración personal, adoración congregacional, pero hay algo que hay en medio de la adoración personal y la adoración congregacional, y esto es la adoración familiar. Y esto también es algo que no se tiene que pasar por alto, que tiene que tener su espacio dentro de la adoración. Yo adoro a Dios de forma personal, con sinceridad, de corazón. Yo adoro a Dios como iglesia, congregados en el local de reunión, pero también tengo que adorar a Dios como familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová, decía Josué. Y eso es muy, muy importante. El pecado de Elí, ¿cuál fue? No dice la palabra que él hiciera mal su labor de sacerdote. No decía la palabra que él hiciera mal esa labor que él tenía en sus manos. Pero ¿cuál fue su pecado? Sus hijos no estaban caminando rectamente según la voluntad de Dios. Entonces su adoración familiar, sus hijos, no estaba correctamente. Él no los reprendió como debía reprenderlos para que ellos caminaran rectamente. La palabra del Señor dice que el padre que niega a su hijo la vara no lo ama, lo aborrece. No ama a su hijo aquel que no lo corrige. Aquel que corrige a su hijo, ese lo ama. Por eso la palabra del Señor dice que Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, cualquiera diría, ay, qué malo, y más en estos tiempos que contemporáneamente hoy en día, que un papá le pegue a un hijo, que un papá como en tiempos anteriores agarrara una faja y le diera 2 riendazos al niño para que se calmara. Se ve muy, muy, muy mal visto, ¿verdad? Hoy en día dicen, le da estrés, le da daño psicológico, al niño no hay que decirle que no. Entonces hay muchos conceptos que hoy en día se levantan y lo que está creando son generaciones malcriadas, generaciones que no saben comportarse. Entonces, como decíamos, tenemos 3 niveles de adoración, ninguna se puede descuidar, todas son muy importantes y es parte de la vida cristiana. Adoración personal, adoración familiar y adoración congregacional. Si nos enfocamos en esos 3 niveles de adoración, nosotros podemos ver que vamos a tener una vida cristiana saludable.
Y no solamente nos comportaremos y seremos santos en la iglesia, sino que también nos comportaremos como cristianos y seremos santos en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con todos nuestros familiares. No solamente seremos santos en la iglesia y en la familia, seremos en el nivel personal, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo hago cuando ningún ser humano me ve, pero Dios sí me está viendo. Entonces, esta es la reflexión que tenemos para el día de hoy, compartiendo un poco acerca de estos 3 niveles de adoración. Pongámoslo en práctica. Si tienes alguna pregunta acerca de estos 3 niveles, si tienes comentarios acerca de esto, puedes compartirnoslo y que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Mi nombre es Francisco Román y esto fue ADN Cristiano. Bendiciones. Una cosa, ¿por qué a veces usted se siente motivado y otros días no? ¿Se ha sentido así alguna vez? Normalmente, hermano, podemos decir, a veces me levanto con ánimo, a veces estoy desanimado.